Ayer, 16 de junio, Francia debutó en el Mundial contra Senegal. Ganó 3-1. Kylian Mbappé marcó 2 goles, un doblete que lo confirma otra vez como el mejor jugador del torneo hasta ahora. Pero apenas unos días antes, en el túnel de vestuarios del último amistoso antes del Mundial, ese mismo Mbappé no le devolvió el saludo a N'Golo Kanté, el mismo jugador al que en 2018, con solo 19 años, le escribió una nota de admiración pidiendo que el PSG lo fichara. Las cámaras grabaron el gesto. Y la pregunta que dejó en el aire sigue sin respuesta. ¿El doblete de ayer cierra la polémica del vestuario o solo la entierra hasta el próximo mal resultado? Lo que está en juego no es solo la relación entre dos futbolistas. Es si Francia puede llegar al título del Mundial con su capitán protagonizando, en menos de un mes, 3 episodios que apuntan exactamente en la misma dirección. Crucé las imágenes de TF1, una entrevista de Mbappé a France Football de 2018 que nadie está recordando esta semana, declaraciones publicadas por Infobae y Radio Sudamericana, y el historial completo de Kanté como capitán de los Blues, para traerte una historia que cambia por completo la lectura de lo que pasó en el túnel. Porque cuando entiendes quién es Kanté para Mbappé, quién fue Kanté para Mbappé, el gesto de esta semana deja de ser una anécdota de concentración. Se convierte en la prueba de que algo, en estos 8 años, se rompió. Para entender la dimensión real hay que volver a julio de 2018. Francia acababa de ganar el Mundial de Rusia. Kanté, descrito por los propios compañeros como el líder silencioso de aquel equipo, era una pieza clave del once de Deschamps, el centrocampista que corría por 2, que recuperaba balones que nadie más llegaba a tocar. En esos días, según contó el propio Mbappé en una entrevista a France Football, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, le consultó sobre la posibilidad de fichar a Kanté. Y Mbappé, con 19 años, hizo algo que pocos jugadores de esa edad harían. Habló con su ídolo durante el propio Mundial. Sus palabras exactas, traducidas. Es verdad, el presidente me consultó. Hablé con N'Golo durante el Mundial, pero no extensamente porque sé cómo es tener la cabeza bombardeada por rumores de traspasos. Al final, dejé unas pocas palabras en su bolsillo. Debe haber descubierto el mensaje cuando llegó a casa. Una nota. En el bolsillo. De un chaval de 19 años a su ídolo, recién campeones del mundo juntos. El PSG llegó a ofrecer alrededor de 100 millones de euros por Kanté ese verano. Kanté dijo que no. Explicó después que fue una decisión deportiva, que se sentía bien en Londres, en el proyecto del Chelsea. Pero la imagen que queda de ese verano es la de un Mbappé jovencísimo, ya estrella mundial, tratando a Kanté con una admiración que no necesitaba demostrar ante nadie. Esa es la relación que existía en 2018, y es exactamente la relación que las cámaras de TF1 mostraron rota esta semana. Vayamos a lo que pasó esta semana. Antes del amistoso de Francia contra Costa de Marfil, en el túnel de vestuarios, Kanté saludó a todos sus compañeros uno por uno. Le dio la mano a Tchouaméni, a Konaté, a Malo Gusto, siguió avanzando, y cuando llegó a la posición de Mbappé, el capitán, no hubo apretón de manos, no hubo mirada, no hubo nada. El partido terminó con derrota de Francia, 2-1 ante Costa de Marfil. Y el vídeo del túnel, según informó Infobae, intensificó las especulaciones sobre el ambiente interno del plantel dirigido por Didier Deschamps, en palabras textuales del propio medio. La nota es clara, la polémica se suma a antecedentes recientes y surge en un momento clave para un equipo considerado entre los favoritos al título. Para entender quién es Kanté hoy, hay datos que pocos recuerdan. 35 años. Juega en el Al Nassr de Arabia Saudí, el mismo equipo de Cristiano Ronaldo. Campeón del mundo en 2018. 2 veces campeón de la Premier League. Campeón de la Champions con el Chelsea en 2021. Derrotando al propio Real Madrid en semifinales, 2-0 en la vuelta. Aquella temporada, Kanté fue la figura del torneo. Se convirtió en tendencia mundial por su rendimiento. Y hay un detalle que define quién es como persona. Cuando llegó al Chelsea con un contrato millonario, Kanté seguía conduciendo un modesto Mini Cooper mientras sus compañeros desfilaban en Ferraris y Maseratis. Él mismo lo explicó. De joven nunca tuvo la ambición de tener un coche caro. Y esa mentalidad no cambió ni siendo campeón del mundo. Ese es el hombre al que Mbappé no le devolvió el saludo. Y hay algo más que casi nadie está mencionando. Según Soccerway, Kanté fue convocado recientemente por Deschamps como capitán de los Blues en un partido contra Israel. De nuevo capitán, después de todos estos años. Es decir, el propio Deschamps sigue considerando a Kanté una figura de autoridad y respeto dentro del vestuario. Lo bastante como para ponerle el brazalete cuando Mbappé no está. Por lo tanto, la pregunta no es si Kanté merece ese saludo.
La pregunta es por qué Mbappé, el mismo que en 2018 le escribió una nota de admiración, decidió esta semana no devolvérselo delante de las cámaras de todo el mundo. Para un momento, hay dos formas de leer este gesto. Una, Mbappé está bajo una presión brutal y esto se está sobreinterpretando porque la gente quiere verlo caer. 2. El patrón es real, el vestuario lo está notando, y Deschamps tiene un problema más serio de lo que reconoce en público. Escribe sobre interpretación si crees que esto es más ruido mediático que realidad. O escribe patrón real si crees que donde hay humo hay fuego. Porque este gesto no llegó solo. Es el tercero en 2 semanas. Y para entender la dimensión completa, hay que ponerlos en orden. Primero, el brazalete. 3 semanas antes, durante el amistoso de Francia contra Colombia, Mbappé entró al campo en los últimos 10 minutos. Y lo primero que hizo al pisar el césped fue dirigirse a Ryan Cherki y hacerle gestos para que le pidiera el brazalete de capitán a Kanté, que lo llevaba ese día. El brazalete de capitán. Se lo quitó a Kanté para ponérselo él. Las imágenes se viralizaron. La sensación que dejó no fue la de un capitán que reclama su rol, fue la de alguien que necesita los símbolos de liderazgo porque le cuesta ganarse el liderazgo real. Segundo, la salida de concentración. Según informaciones publicadas por El Espectador, Mbappé abandonó la concentración de la selección francesa para reunirse con Esther Expósito durante los días previos al Mundial. La difusión de esas fotografías provocó críticas entre seguidores de la selección, quienes interpretaron que el futbolista priorizó asuntos de su vida privada en plena preparación del equipo nacional. Y tercero, el gesto en el túnel que acabamos de contar. 3 incidentes. El brazalete arrebatado a Kanté, la salida de concentración y el desplante al mismo Kanté en el túnel. Ninguno de los 3 es definitivo por sí solo, pero juntos forman un patrón, y el patrón siempre apunta hacia la misma persona, Kanté. Por lo tanto, lo que en 2018 era una relación de admiración, el joven Mbappé escribiéndole notas a su ídolo, en 2026 se ha convertido en una relación donde Mbappé le quita el brazalete y ni lo mira. Algo, en estos 8 años, cambió por completo. La pregunta es qué o quién. Lo que aún no se ha contado con claridad es el contexto emocional de Mbappé en este momento. Llega al Mundial con algo que no tenía en 2018, dudas reales sobre su nivel. Su primera temporada en el Real Madrid fue irregular. Goles, sí, pero también partidos donde desapareció en los momentos importantes. Una temporada donde el Madrid no ganó ningún título. Y una pregunta que lleva meses instalada, ¿es Mbappé el mismo jugador que era en el PSG? Por lo tanto, el Mundial no es para él solo una competición. Es el escenario donde tiene que responder esa pregunta. Y esa presión, cuando se acumula, a veces sale de formas que no se planean, incluso contra la persona a la que un día le escribiste una nota de admiración. Para un segundo. En 2018 Mbappé admiraba tanto a Kanté que pidió que lo ficharan y le dejó una nota. En 2026 le quita el brazalete y no lo saluda. Algo cambió en esta relación. Escribe Mbappé cambió si crees que el peso de ser la estrella absoluta, el capitán, la presión del Madrid y de este mundial lo han transformado, para mal, en su forma de tratar a los demás. O escribe el fútbol cambió si crees que esto no es sobre Mbappé como persona, sino sobre cómo la presión extrema convierte hasta a los más admirados en alguien distinto. Antes de seguir, un segundo. Si llegas hasta aquí es porque las historias que conectan lo que pasó hace años con lo que está pasando hoy te interesan tanto como los resultados. Eso es lo que hacemos en Área Rota. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campana, porque lo que viene ahora conecta esta historia con la derrota de Francia y con una decisión que Deschamps todavía no ha tomado y que puede cambiarlo todo. Cuando el vídeo del túnel se viralizó, pasó algo que no suele pasar. Thierry Henry tuvo que salir a desmentir unas declaraciones que supuestamente había hecho criticando a Mbappé. En redes circularon textos donde Henry resaltaba la humildad de Kanté y cuestionaba el liderazgo del capitán. Henry tuvo que desmentir que fueran suyas. Pero el hecho de que esas declaraciones falsas se viralizaran y fueran creídas por miles de personas dice algo importante. Hay una narrativa instalada sobre Mbappé que hace que cualquier crítica, aunque sea inventada, resulte creíble. Deschamps ha mantenido silencio. Su postura, lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Pero sabe que el silencio en este tipo de situaciones no apaga el fuego, solo lo deja arder en privado. Lo que sí declaró es que Mbappé sigue siendo el capitán indiscutible. Pero hay un detalle que hace esa declaración difícil de sostener. Francia cayó derrotada ante Costa de Marfil por 2-1 en el mismo partido donde ocurrió el gesto en el túnel. Un equipo favorito al Mundial, perdiendo en casa, en el último amistoso antes del torneo. Y aquí está lo que conecta todo.
Deschamps acaba de convocar a Kanté como capitán contra Israel, fuera de la presencia de Mbappé. Eso significa que Deschamps tiene, dentro de su propio vestuario, una alternativa de liderazgo con experiencia, con el respeto del grupo y con un historial de capitanía reciente. Si la situación con Mbappé se complica durante el Mundial, Deschamps no tendría que inventar nada. La opción ya existe, y ya lleva el brazalete cuando hace falta. Por lo tanto, el gesto del túnel no solo es un problema de imagen para Mbappé, es para Deschamps una prueba más de que su capitán y su alternativa de capitán tienen ahora mismo una relación rota, justo cuando ambos van a compartir vestuario durante un mes entero, para un momento. Francia pierde contra Costa de Marfil. Mbappé no saluda a Kanté, le quita el brazalete en el partido anterior, y Deschamps tiene a Kanté como alternativa de capitanía, con experiencia reciente en el rol. Escribe France va a explotar si crees que todo esto va a tener consecuencias dentro del campo. O escribe Deschamps lo controla si crees que el seleccionador lleva demasiados años en esto como para dejar que una polémica mediática afecte al equipo. Hay algo que nadie está diciendo en voz alta sobre todo este asunto. Si Mbappé mete 2 goles en el debut contra Senegal, toda esta conversación desaparece en 24 horas. El fútbol funciona así. Un buen partido borra semanas de titulares negativos. Pero si Mbappé no aparece, si vuelve a ser el Mbappé irregular de la temporada en el Madrid, entonces la narrativa que lleva semanas construyéndose va a convertirse en el tema principal del torneo. Y eso tiene consecuencias que van más allá del Mundial. Mbappé es la cara del Madrid para la próxima temporada. Si llega al Mundial, fracasa y vuelve en julio con Mourinho encima, el técnico con historial documentado de fricciones con estrellas que no rinden, el escenario que se abre es uno de los más complicados en el Madrid en años. Por lo tanto, lo que pase con Mbappé en el Mundial no es solo una historia del Mundial, es el prólogo de lo que viene en agosto. Y hay un dato que conecta ambas cosas. Según la prensa francesa, Mbappé está cerca de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección francesa. Es decir, en términos puramente estadísticos, sigue siendo uno de los activos más valiosos del fútbol mundial. El problema no es su talento, nunca lo fue. El problema es lo que está pasando alrededor de ese talento. Y esa distancia entre el talento y el ambiente que genera es exactamente lo que convierte el brazalete de capitán en un símbolo cada vez más incómodo. Porque ser capitán no es solo ser el mejor jugador. Es ser la persona que el resto del vestuario mira cuando las cosas se complican. Y un capitán al que su antecesor, su ídolo de hace 8 años, no le devuelve el saludo en un túnel, transmite justo lo contrario de lo que un capitán debería transmitir. Hay un precedente en la propia selección francesa que vale la pena recordar. Cuando Hugo Lloris era capitán, nadie cuestionaba su liderazgo, ni dentro ni fuera del vestuario. Lloris no era necesariamente el mejor jugador del equipo, pero era la figura que unía al grupo. Mbappé, en cambio, es indiscutiblemente el mejor jugador. Pero el brazalete de capitán mide algo distinto al talento. Y esa diferencia es la que se ha hecho visible esta semana, delante de las cámaras de todo el mundo. Para un segundo, Kanté tiene el respeto del vestuario, experiencia reciente como capitán y una relación con Mbappé visiblemente rota. Mbappé es el mejor jugador del equipo, pero su liderazgo está en entredicho justo antes del Mundial. Escríbele Kitán el brazalete si crees que Deschamps debería plantearse, aunque sea como mensaje, dárselo a otro jugador, a Kanté o a quien sea, para enviar una señal al vestuario. O escribe sigue siendo capitán si crees que quitarle el brazalete a Mbappé en plena víspera del Mundial sería un error mayor que cualquier gesto en un túnel, y que el mejor jugador siempre debe llevar el brazalete pase lo que pase. Repasemos lo que sabemos. En 2018, un Mbappé de 19 años admiraba tanto a Kanté que pidió al PSG que lo fichara y le dejó una nota escrita en el bolsillo. 8 años después, ese mismo Mbappé le quitó el brazalete de capitán en un amistoso y no le devolvió el saludo en el túnel del siguiente partido, un partido que Francia perdió. Mientras tanto, Deschamps ya ha confiado la capitanía a Kanté en ausencia de Mbappé. Y la prensa, los excompañeros y miles de aficionados están haciendo la misma pregunta. ¿Qué cambió? El historial de los capitanes de Francia en los mundiales es complicado. Zidane era el líder indiscutible en 2006 y sin embargo se fue expulsado en la final. Lloris fue capitán durante años sin que nadie cuestionara su liderazgo. Mbappé es diferente a ambos, más joven cuando asumió el rol, más mediático, más cargado de expectativas. Pero la diferencia con Zidane es esta. Cuando Zidane tenía un conflicto con alguien, nadie lo grababa en el túnel de vestuarios. Ahora cada gesto se graba, cada mirada se analiza.
Y en ese contexto, la capacidad de un jugador para gestionar su imagen pública forma parte de su liderazgo, tanto como su rendimiento en el campo. Mbappé lleva semanas demostrando que esa gestión tiene grietas, y la ironía es que la persona con la que esas grietas son más visibles es, precisamente, la misma a la que él mismo, hace 8 años, le escribió una nota de admiración. El 16 de junio Francia debuta contra Senegal en el estadio de Nueva York. El partido que puede cerrar todas estas preguntas o abrirlas del todo. Mañana en Área Rota, el análisis completo del grupo de Francia en el Mundial y el nombre dentro del vestuario francés que según medios galos podría ser la alternativa de liderazgo que Deschamps tiene en mente si la situación con Mbappé se complica durante el torneo. Antes de irte, la pregunta definitiva. ¿Has escuchado la nota de 2018? El gesto del túnel de hoy. El brazalete quitado. La salida de concentración. La derrota ante Costa de Marfil y la alternativa de Kanté ya activada por Deschamps. 2 opciones, solo una puede ganar. Escríbeme Mbappé líder si crees que todo este ruido va a desaparecer en cuanto empiece el torneo de verdad. Que Mbappé tiene clase para responder dentro del campo. Que Francia va a ganar el Mundial y que en julio vamos a estar hablando de él como el mejor jugador del mundo. Y todo esto será solo una anécdota del pasado. O escribe Mbappé problema si crees que el patrón es real y que el vestuario de Francia lleva demasiadas grietas abiertas. Que la relación con Kanté, la que un día fue de admiración y hoy es de indiferencia, es el síntoma de algo más grande. Y que cuando explote, todos vamos a recordar este vídeo. Hay respuesta correcta. La tuya. Nos vemos mañana.